Lo primero que yo tengo que decir, amado, es que uno de los principios básicos para la comprensión exacta del mensaje de la Biblia es que la escritura interpreta la escritura. La Biblia es la palabra santa, infalible, inerrante de Dios y es nuestra autoridad más alta. Esto significa que nosotros no debemos buscar una interpretación autoritativa del significado de las escrituras o de los conceptos que emana el texto sagrado si no nos apegamos a lo que ella tiene que contarnos. Esto significa también que no debemos interpretar la Biblia como si fuera que nos cayó del cielo en el siglo XXI. Yo no puedo filtrar la Biblia basado en el entendimiento o en la cultura o en la vida que tenemos ahora en el siglo XXI. La comprensión de las escrituras, la comprensión de que la escritura interpreta la escritura es el principio del contexto, lo cual se definiría de esta siguiente manera. El contexto es esto. Es el entorno lingüístico del que depende el sentido y el valor de una palabra, un concepto, una frase, un fragmento considerado que comunica un pensamiento, una mentalidad y comunica también una identidad que está totalmente e intrínsecamente conectado a un entorno físico o de una situación, ya sea cultural, social, histórica, política, de cualquier otra índole en el cual se considera un hecho. Hay una frase muy famosa que usamos nosotros los predicadores que sacar una escritura fuera de contexto es un pretexto. Usted tiene que estar centrado y basado en el contexto de una escritura para poder entender qué está diciendo el texto. En el Nuevo Testamento, es un documento que se escribió en el primer siglo. Hace ya 1900 años, casi 2000 años. Por eso debemos intentar comprenderlo según las presuposiciones de los lectores del primer siglo. Por ejemplo, cuando Juan llama al Señor el Cordero de Dios, ni él ni sus oyentes tenían presente nada más que remotamente que sea semejante a lo que un hombre común moderno pensaría, un hombre del siglo XXI, un hombre tecnológico como nosotros somos ahora, que es un cordero. No quiso decir él entonces, lo que quiero decir, no quiso decir él que un cordero es algo dulce, cariñoso, amable o lindo. Eso no fue lo que él quiso decir. Lo que en realidad Juan se refería en absoluto a la personalidad del Señor. Él quería decir que nuestro Señor era el sacrificio sin pecado para el mundo. ¿Cómo yo puedo saber esto? Bueno, porque la Biblia lo dice. Y este es el método que todos nosotros tenemos que usar para resolver todos los problemas de interpretación bíblica, incluso en los pasajes proféticos que vamos a ver ahora. Es decir, cuando leemos un capítulo de Ezequiel, nuestra primera reacción no debe ser escudriñar la página del listín diario, ni entrar a Google en una búsqueda frenética de pistas para entender su significado. El periódico no interpreta la escritura en ningún sentido especial y no nos debe decir cuántos ciertos eventos proféticos van a cumplirse. Es por tanto que la metodología que nosotros usamos para poder percibir la verdad es que la escritura interpreta la escritura basada en un contexto. En ese sentido, yo quiero comenzar entonces a introducir estos temas. Voy a tratar de ir a hacerlo amenamente, no tan pesado, para luego entrar en un tiempo de preguntas. Primero voy a hablar del rapto. Lo primero que voy a hacer es que voy a definir qué es el rapto, qué se cree que es el rapto hoy. El rapto es una teoría que enseña que todo creyente nacido de nuevo
será raptado o tomado de la tierra por una visita secreta del Señor, donde los creyentes entonces disfrutarán 7 años de celebración en el cielo, en la cena de la bola del Cordero, y recibirán recompensa por su labor. En la tierra habrá una destrucción en masa cuando los creyentes desaparezcan de sus posiciones. La tierra entrará en una gran tribulación con la ira de Dios, derramándose en los creyentes que se quedaron atrás. Y es creído, es sustentado, que durante este periodo de 7 años de gran sufrimiento, que le llaman la gran tribulación, aparecerá el anticristo. Se sustenta a través de esta teoría que el Señor primero vendrá invisible, vendrá invisiblemente a raptar a todos los creyentes nacidos de nuevo, y después de 7 años retornará con los creyentes para gobernar la tierra. Esta es la manera como se percibe el rapto secreto. Ahora, la pregunta del millón que nosotros tenemos que hacer, ¿eso está basado en la Escritura? ¿Eso está sustentado por el contexto de los textos que utilizan para sustentar esta teoría? Claro que no, claro que no. ¿Podemos nosotros certificar por un estudio sincero, exhaustivo, objetivo, sin pasión, de que eso es cierto? Yo primero quiero entonces introducir en este momento de dónde surge esta teoría. Primero, por cuestión de tiempo no voy a poder hablar desde el inicio de todo, desde el comienzo. Eso sería ya quizá en otra ocasión, o podríamos nosotros enviarle algún documento para que usted pueda tener una certeza, una línea cronológica de dónde inicia por primera vez. Yo quiero primero decirle que eso no se enseñó por ningún padre de la iglesia. Nunca fue enseñado por ningún apóstol. Nunca fue enseñado por nuestro Salvador. Por ningún escritor del Nuevo Testamento habló de este tema. Ahora, ¿de dónde surge entonces? Yo voy a comenzar desde el lugar donde comenzó el auge mayor dentro de la proliferación de esta teoría. Esta teoría emergió a principios de los años 800, de manos de un personaje llamado, de un señor llamado, un ministro llamado John Nelson Darby, que desilusionado dejó la iglesia de Inglaterra y se unió a un grupo milenario separatista llamado los Hermanos de Plymouth, en una ciudad inglesa, en la ciudad inglesa Plymouth, así mismo es el nombre de esa ciudad, donde estaba erradicado este movimiento. En general, Darby aceptó la perspectiva premilenial del movimiento de los hermanos. Entonces, Darby impuso entonces un postulado subjetivo en la información bíblica que encontró en la ciudad de Plymouth. Darby afirmaba, amados, que Dios tenía 2 pueblos distintos, con 2 planes distintos. Esta es la base que sustenta toda la doctrina que defiende o que sustenta el rapto. La distinción, la separación de 2 pueblos. Solamente uno de esos pueblos, el pueblo judío, sufrirá la tribulación. Y el otro, la iglesia, sería quitada del mundo en la venida secreta 7 años antes de la segunda venida del Mesías. Este postulado distintivo de Darby, de las Escrituras, en breve se convertiría en lo que se conoce, póngame mucha atención, como la escatología dispensacional. Desde Darby, los dispensacionalistas sostienen que debido al asesinato del Mesías, los judíos entrarían en un tiempo de sufrimiento sin precedente, denominado por ellos la tribulación de Jacob, o los dolores de parto de Jacob, o la gran tribulación. Describían de manera estereotipada los rasgos acompañantes de los judíos. Lo llamaban de esta manera:
Esto lo he tomado de algunos documentos de ellos mismos que decían que ellos sosteniendo los dispensacionalistas este tipo de expresiones. Le llamaban a los judíos orgullosos, arrogantes exageradamente. Decían que tenían amor por las cosas materiales, que eran tramposos, que en ellos había rudeza y que su característica central era un egocentrismo sumamente exagerado. Desde su perspectiva, desde la perspectiva dispensacional, la historia giraba sobre la necesidad de llevar a los judíos a Palestina, donde las 2/3 partes de ellos morirían en un Armagedón apocalíptico. Lo describían con seudónimos bíblicos. Le llamaban, mire, de esta manera, decían que ellos le llamaban a esto el día de la calamidad de Israel. Algunos de estos propulsores del dispensacionalismo están convencidos de que este tipo de sufrimiento nacional de los judíos, decían ellos, será peor que la Inquisición española en el siglo XVI y que el holocausto de Adolfo Hitler en el siglo XX. Ellos sostienen que el tiempo de la tribulación judía será una pesadilla real, más allá de lo que la imaginación, que todo el horror de cada guerra desde el tiempo que empezaron, cada desastre natural de la historia registrada y toda la crueldad inexplicable, el odio, la injusticia del hombre contra su prójimo, será llevada a su madurez completa y comprimida en un periodo de 7 años. Y aunque uno pudiera imaginarse tal horror, ni siquiera se acercaría al terror y al caos de la tribulación, sostienen ellos. De acuerdo a Darby, esta idea del rapto secreto surgió de la hipótesis que dice que las escrituras están llenas de 2 historias distintas concernientes a dos pueblos distintos, para los cuales Dios tiene 2 planes distintos. Por esa razón, para Darby, leer la Biblia por su valor real significa decidir con anticipación cuáles pasajes se aplican a Israel y cuáles pasajes se aplican a la iglesia. Los dispensacionalistas a este principio, o yo diría a este supuesto principio, se le llama frecuentemente, escúcheme bien cómo se le llama, que solo usan mucho los predicadores en muchos círculos. Ellos le llaman a eso, los dispensacionalistas le llamaban a eso, trazar correctamente la palabra de verdad. O sea, el trazar correctamente la palabra de verdad era buscar la separación en la escritura de 2 pueblos. Inclusive luego, uno de los que proliferó de una manera universal el movimiento dispensacionalista, inclusive escribió un libro que se llamaba de esa manera. Yo lo tengo, ese libro. Se llama Traza bien la palabra de verdad. Ellos proponían y sustentaban que trazar correctamente la palabra es el método de decidir con anticipación cuáles pasajes de la Biblia tratan con la iglesia y cuáles tratan con Israel. Muchas caras serias en esta hora. Esto se convirtió en defensa principal de la teoría de 2 pueblos de Dios de Darby. Yo no sé si usted me está siguiendo. Esta es la base central de la teoría del rapto. Uno de los más importantes proponentes del dispensacionalismo histórico declaró lo siguiente, lo voy a citar, dice: la distinción entre Israel y la iglesia es importante porque la distinción actual de la iglesia es el plan de Dios y es la base teológica del rapto pretribulacional. La pregunta, luego de usted oír esto, ¿de dónde surge la teoría? ¿Quién la promulgó? ¿Quién la diseminó en la historia? ¿Y cuáles otras personas? Que yo no quiero hablar de las personas que usaron eso, porque ya es bien sabido. Pero Darby era un gran predicador, elocuente, audaz, que cautivó a una generación.
Yo siempre digo cuando yo enseño en muchos círculos que lo más importante en la vida son las ideas. El que gana la batalla de las ideas es el que va a tener más influencia. Las ideas son las que gobiernan el mundo. La idea que usted tenga de cualquier cosa dominará su actuación y dominará lo que usted dice y lo que usted enseña. Ahora, la pregunta del millón sería, basado en la iluminación de las escrituras, basada en el contexto, que envuelve un sinnúmero de elementos, como hemos mencionado en la introducción, basado en la iluminación de la escritura, revela nuestro Dios que hay dos categorías de pueblo en la escritura. ¿Hace la Biblia una distinción entre Israel y la iglesia? Yo me voy a tomar un tiempo para yo poder, a ver si usted puede entender lo que la escritura enseña en cuanto a este tema. En primer lugar, de enseñar que Dios tiene dos categorías de personas. Es un error teológico. Es un nubarrón, como cuando va a llover, una nube espesa, negra, que el cielo se pone negro dentro de la iglesia. Nada tiene que ver con lo que dice la escritura. Al contrario, la Biblia dice que nada más solamente hay un solo pueblo de Dios en la escritura. Si podemos determinar que solamente hay un solo pueblo, inmediatamente esta teoría se cae. Podemos entonces comenzar a construir y a comprender los versos que ellos sustentan para poder sostener el rapto pretribulacional. La escritura solo revela un pueblo elegido en forma de una comunidad de pacto. Bellamente simbolizado, una de las metáforas que el apóstol Pablo utiliza es de un olivo cultivado. Lejos de comunicar la Biblia una distinción entre Israel y la iglesia, las escrituras desde el principio al fin revelan que Dios solo ha comprado un pueblo elegido. Por ejemplo, en Revelación 5:9 dice que todos los que estaban delante del Cordero eran de cada tribu, de cada lengua, de cada idioma y de cada nación. Que dentro de su pueblo elegido habían representantes de todos esos, de toda lengua, de todo idioma, de toda nación, de toda tribu. Como explica Pablo también en el libro de Efesios 6:3, él dice, el misterio que es que a través del evangelio los gentiles son herederos junto con Israel. Mientras solamente dice hay un solo cuerpo, miembros de un solo cuerpo y participantes en la promesa en el Mesías Yeshua o el Mesías Jesús. De hecho, la terminología precisa utilizada para describir a los hijos de Israel en el Antiguo Testamento se le atribuye igualmente a la iglesia del Nuevo Testamento. Pedro los llama, en Pedro 1:2-9 lo llama un pueblo elegido, un sacerdocio real, una nación santa y un pueblo que pertenece a Dios. En última instancia, son el único pueblo elegido de Dios, no en virtud de su relación genealógica de Abraham, sino en virtud de una relación genuina con la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida por Dios. Eso dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, verso 4. ¿Por qué él usa el simbolismo de una piedra viva, de una piedra elegida por Dios, que fue rechazada por los edificadores? Porque él estaba pensando como un arquitecto, ya que para poder construir una casa, ya que su congregación, su iglesia, Israel es, amados hermanos, como si fuera una casa, una sola casa, que es la revelación desde el principio de Génesis 1. Por eso cuando usted ve que cuando Dios dice en el principio, esa primera palabra es una palabra compuesta, y esa palabra que es reshit, que es principio, tiene un prefijo. Ese prefijo es una letra hebrea, que es la letra bet, que es todos los eruditos, tanto judíos como cristianos, entienden que esa palabra significa una casa. Entonces, desde el mismo principio, la revelación de Dios dice que la idea de Dios es tener una sola casa. E inmediatamente, cuando se une la primera letra con la segunda letra de Bereshit,
de Génesis, inmediatamente te enseña, amado, forma la palabra hijo. En otras palabras, yo estoy diciendo, desde el principio lo que quise crear fue la casa de mi hijo. Una sola casa. Cuando habla de piedra, para poder edificar una casa, lo primero que se necesita es, primero, escuche bien, un plano. Y segundo, una piedra que sirva de fundamento. Sabemos por las palabras que ese plano de edificación, el marco de referencia para poder crear todo lo que Dios creó es la palabra de Dios, que se llama instrucción, que se llama Torah en hebreo. Y esa piedra viva es nuestro Señor y Salvador Jesús. Además, así como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento revelan solo un pueblo elegido, también revelan una sola comunidad del pacto. Si bien esa comunidad del pacto está arraigada físicamente, sí, en las descendencias de Abraham, cuyo número sería como el de las estrellas del cielo o el del polvo de la tierra, y espiritualmente fundamentado en el principio de la semilla, que es una semilla singular. Pablo habla de esto de una manera extraordinaria en el libro de Gálatas, cuando él dice lo siguiente, voy a citarlo: las promesas fueran dichas a Abraham y a su simiente. La escritura no dice a la simiente, es decir, muchas personas, sino a su simiente, que significa una persona, y dice Pablo, es el Mesías. Pablo, en Gálatas, verso 29, Gálatas 3, verso 29, un poco más adelante, sigue diciendo lo siguiente, lo cito: si perteneces al Mesías, entonces eres la simiente de Abraham y heredero según la promesa. Sí, mi amado. Agregar solamente algo. Los estudios rabínicos revelan que antes, por la palabra principio, que es Bereshit, que ahí es que dice lo de la casa y la creación. Sí. Los rabinos dicen que antes de Dios crear el mundo, primero creó 7 cosas, y una de esas cosas era el título del Mesías. Sí, exactamente. Eso es cierto. Eso lo dice el Midrash. Eso es un Midrash. Eso es un comentario de la Torá de Génesis. En la misma porción Bereshit. Ya que en la cultura hebrea tiene 54 lecturas semanales. Se le llama la lectura pública de la palabra, donde se lee una porción cada Shabbat. Y ahí en la porción, la primera porción, habla de lo que tú estás diciendo. Excelente. Mire qué dice Pablo, hablando acerca de que solamente hay un solo pueblo de Dios. En Romanos 9, 6, 8, él dice lo siguiente: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Finalmente, las personas escogidas que forman una comunidad de pacto están bellamente simbolizadas en el libro de Romanos como un olivo cultivado. El árbol simboliza a Israel. Sus ramas simbolizan a los que creen. Su raíz simboliza al Señor y también simboliza a los patriarcas. La Biblia dice en Revelación 22, 16, hablando del Señor, dice que Él es la raíz y la descendencia de David. Las ramas naturales rotas representan a los judíos que rechazaron al Mesías, y las ramas silvestres injertadas representan a las naciones de la tierra que reciben al Señor. Así dice Pablo, lo cito: no todos los que descienden de Israel son Israel, ni porque son sus descendientes son todos hijos de Abraham. En otras palabras, no son los hijos naturales quienes son hijos de Dios, sino que son los hijos de la promesa quienes son considerados como descendientes de Abraham. En otras palabras, ¿qué he tratado de decir? El Señor es la simiente genuina de Abraham, y todos los vestidos del Mesías constituyen una comunidad de pacto elegida, congruente, conectada con la cruz.
De manera que esa teoría que sustenta el rapto tribulacional, al oír la escritura, lo que hemos demostrado, no hay ninguna separación de dos pueblos. Dios nomás tiene un solo pueblo. Él viene a buscar un solo pueblo, una congregación de todas las naciones de la tierra que han entrado en un convenio con Él. Ahora, ya yo creo que yo podía parar aquí ya, pero no, pero vamos a seguir ahora. Vamos a usar, yo voy a mencionar 4 textos, brevemente, porque no puedo explayarme mucho en cuanto a esto, pero básicamente voy a dar unos tips aquí. Hay 4 versos en la Escritura que son los utilizados para defender el rapto secreto. Ahora, ¿cuáles son esos versos para defender ese rapto? Ya sabemos que no hay dos pueblos, ya sabemos que Dios nada más viene a buscar un solo pueblo, que no viene separado. Entonces ahí mismo se cae ese rapto, porque no viene a buscar primero a los creyentes cristianos, se lo va a llevar 7 años arriba, y a los judíos abajo lo van a vapulear y lo van a abusar aquí abajo. No, eso ya se rompió. Vamos a ver ahora qué dicen los textos que se usan para defender este rapto. Como dice uno de los defensores de la teoría del rapto, lo voy a citar, dice, uno de los eventos proféticos más convincentes en la Biblia es el rapto de la iglesia, dice él. Se presenta claramente en Primera de Tesalonicenses 4:13, donde el apóstol Pablo nos provee con los mejores detalles disponibles del rapto, dice él. Ahora, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es verdad que eso es así. Póngame mucha atención ahora, que vamos a entrar en materia. Hablamos algo histórico, hablamos algo doctrinal, pero ahora vamos a ver el texto detenidamente. El contexto es lo más importante, acuérdese, siempre cuando usted vaya a leer un texto de la Escritura, es el contexto que define todas las frases dentro de ese texto. Entonces, sabiendo el contexto, ya tengo la base para poder saber qué le está pasando. El texto no dice en ningún lugar, el texto de Primera de Tesalonicenses, en ningún lugar dice que cuando el Mesías venga del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, no dice que el Mesías se detendrá en el camino, cambiará de dirección y nos llevará a las mansiones en el cielo, mientras que todo en la tierra se vuelve un caos. Eso no lo dice Primera de Tesalonicenses 4:16, no lo dice. Los tesalonicenses tampoco lo hubieran comprendido de esa manera, ya que si yo no entiendo el contexto de lo que está sucediendo ahí, yo nunca podré saber qué está diciendo el texto. Le voy a poner un ejemplo. Yo siempre uso este ejemplo en muchos círculos para que la gente pueda tener una idea y una pasión de conocer el contexto de las Escrituras. En una ocasión Jesús estaba con todos sus discípulos y Pedro en la cena del Señor, en la fiesta de Pascua, casi ya antes de él morir, Pedro le dice, él le dice a Pedro, antes de que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. La mayoría de las personas piensan que es un gallo kikiriki que todas las mañanas no despierta, pero eso no es lo que dice ahí eso. Eso es un texto cultural que usted tiene que saber qué era el gallo. El gallo, para que usted entienda, era un oficial en el templo que tocaba una trompeta para convocar al pueblo, póngame atención, a la oración matinal, que era a las 9 de la mañana, que se llama Shaharit. No era un gallo kikiriki, era un trompetista. Entonces, si yo obvio entender eso, no podré entender lo que el Señor le estaba tratando de decir a Pedro. De la misma manera, en Mateo 25 usa un texto que dice que el Señor vendría como un ladrón en la noche. ¿De dónde saca eso, Yeshua? ¿De dónde Jesús saca eso? ¿Por qué él dijo eso? No es que él va a venir como un ladrón y te va a agarrar. No, él estaba usando un lenguaje que se usaba en el templo. ¿Quién era el ladrón en la noche? Era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, como el oficial principal en ese lugar, tenía guardias que en la noche cuidaban el lugar.
y habían estaciones establecidas para cuidar el templo, porque era un lugar extraordinariamente costoso, había ahí una riqueza extraordinaria y había guardias. El ladrón comisionaba a un supervisor para atender a los guachimanes, a los atalayas que estaban cuidando en cada estación. Al que encontraban durmiendo, lo amonestaban. ¿Cómo lo amonestaban? Quitándole la ropa, que era lo que le daba la autoridad. Por eso Yeshua usa esa frase en Apocalipsis diciendo, guarden su ropa, vendré como ladrón, guarden sus ropas. Está diciendo, está usando un lenguaje del templo para dar una enseñanza. Si yo no entiendo eso, que es algo del contexto cultural de ese momento, no podré entender la escritura. Así mismo pasa aquí en esta porción en Primera de Tesalonicenses. Ya sabemos que el contexto en Primera de Tesalonicenses 4:16, mis amados, es la venida del Señor. La venida es la palabra parusía, que significa literalmente presencia en un lugar. Ahora, ¿cuál es el contexto cultural aquí? Aquí viene, pónganme atención. Los tesalonicenses conocían que Pablo estaba hablando de la imagen de un emperador que está viniendo a una provincia. Entonces los ciudadanos salen a encontrarlo emocionados de que esa persona de prestigio, de honor, va a visitarlos. Ellos van a recibirlo en la entrada, en el campo abierto. Entonces ellos luego lo escoltan a la ciudad con vitores, con cánticos, con alabanzas, dándole el honor debido a esa vestidura, esa investidura que tiene ese oficial, ese emperador. Esa es la imagen que Pablo está describiendo. La imagen de Pablo entonces es una palabra retórica, es un modismo. Pablo está diciendo que el reunirse con el Señor en el aire era una metáfora de ese entendimiento cultural de recepción de un emperador, de alguien eminente que va a una ciudad. Entonces usted tiene que leer eso de la manera como se entendía en el primer siglo. Era con la asunción, con la mentalidad de que el pueblo inmediatamente daría la vuelta y llevará al Señor a un mundo nuevo. Mencioné anteriormente también que existe una justificación para decir que el rapto pretribulacional se apoya en una similitud entre la enseñanza del Mesías en Juan 14:1-3 y la enseñanza de Primera de Tesalonicenses. El leer este paradigma en Primera de Tesalonicenses, en Juan 14, en el cual 2/3 partes del pueblo judío serán erradicadas en una masacre, mientras que el pueblo del Señor se aleja a mansiones celestiales, es una imposición preocupante, mis amados, de la integridad de nuestro Señor y de la Escritura. Está quebrantando la Escritura. La imagen del paraíso que Pablo está tratando de enseñar, de comunicar, o la metáfora de la mansión del maestro, no fueron diseñadas para presentar un refugio temporal en el cielo, mientras que en la tierra ocurre un holocausto de 7 años. Más bien, la intención o la representación de la imagen que él está usando, de la imagen gloriosa de un nuevo cielo y una tierra nueva, en el cual entre los seres humanos está la morada de Dios. Eso es lo que él quiso decir. Al observar detenidamente los versos que defienden el rapto, Primera de Tesalonicenses 4:13-18 y Primera de Corintios 15:13-18, que todos los eruditos enseñan que son versos paralelos y que está hablando de lo mismo. Cuando usted lee esos versos detenidamente, póngame mucha atención, hay 4 elementos importantes que están conectados a los 2 versos. Primero, póngame atención. La resurrección y el arrebatamiento, como se debe llamar a este suceso, el arrebatamiento en la segunda venida, pasan al mismo tiempo. Segundo, la resurrección y el arrebatamiento son un suceso simultáneo, sí,
pero conectado al contexto de la venida del Señor. Ya sabemos que es la segunda. Decir un rapto secreto sería 7 años antes de la segunda, venir Dios a buscar un grupo privilegiado, cuando la Biblia dice que cuando Él vuelve en su segunda venida, que Él va a recompensar a los vivos y a los muertos. Entonces se rompe inmediatamente esa teoría. La resurrección y el arrebatamiento son un suceso simultáneo que sucede en la venida del Señor. Al leer estos dos versos, podemos también ver como tercera evidencia unida en ambos textos, es que la resurrección y el arrebatamiento pasan al mismo tiempo que la venida del Señor. Pero no es secreto, ahí dice que es con poder y gloria. Y lo cuarto que podemos ver de estos dos versos es que en cada caso, en Primera de Tesalonicenses 4, en Primera de Corintios 15, en ambos lugares hay trompeta. Yo voy a leer los dos versos, lo voy a leer a modo de que usted lo oiga, para que vean la similitud que hay entre los dos versos, el mismo lenguaje, los mismos elementos. Corintios dice, les digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Ojo aquí, anote esta palabra, final trompeta. Yo le voy a enseñar algo extraordinario ahora, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, una resurrección. Y nosotros seremos transformados, o sea, transformados en Corinto es la misma palabra de arrebatamiento en Tesalonicenses. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Tesalonicenses 4 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, o sea, los que han muerto. Ya que dormir es un hebraísmo que significa muerte en las escrituras, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. Si creemos que el Señor murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual le decimos en palabra del Señor que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida, dice, del Señor, ve que habla de la venida, es el contexto. No precederemos a los que durmieron, o sea, nos dará un trato igual, nos recompensará igual. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo. Entonces los muertos en el Mesías resucitarán. Y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Juntamente con él en la nube y lo recibiremos y estaremos para siempre con él. Usted pudo observar que esos 4 elementos están unidos en estos dos versos. Ahora, es muy importante reconocer 3 principales trompetas. 3 principales trompetas en la historia del pueblo de Dios en la Escritura. 3, tanto en el Nuevo como en el Viejo, en los 2 testamentos. Son 3 y están conectadas a un kairos de Dios, a un moedín, a una fiesta, que significa un tiempo señalado. O sea, todo lo que sucedió de importancia en las Escrituras fue en una fiesta. Es por tanto que yo le exhorto a todos ustedes a estudiar las fiestas del Señor para que puedan ver completamente el plan de redención de Dios. Y hay una fiesta que se llama la fiesta de los trompetas dentro de esa fiesta. Ahora, en cada fiesta se tocaba trompeta porque para ir a la fiesta se convocaba al son de trompeta. Ahora, hay 3 trompetas importantes conectadas a 3 fiestas. La primera trompeta se le llama la primera trompeta. A la primera trompeta se le llama la primera trompeta. A la primera trompeta importante se le denomina en la cultura del libro la primera trompeta, que está asociada a Pentecostés. La segunda trompeta importante, principal en las Escrituras, se le llama la última trompeta. Esa es la que Pablo menciona ahí en el libro de Corintios. Por eso fue que le dije que subraye esa palabra, porque está asociada a una fiesta que se llama Yom Teruah, o el día de la trompeta. Esto es importante. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? ¿Qué está insinuando él ahí? Que él vuelve en la fiesta de trompeta. En la temporada de las trompetas. Literal. Eso es una llave, una clave para poder entender y comprender y conectar los lenguajes que la Biblia. La fiesta de trompeta. Por eso es que esa fiesta se ensaya todos los años.
Esa fiesta uno se congrega para ensayar, porque uno de los temas de la fiesta es el Mikra, que significa ensayar. Por eso cuando los creyentes se reúnen cada fiesta, están ensayando lo que va a suceder cuando Él venga. Ese tema, esa fiesta tiene varios temas importantes. Eso no es el tema, pero tiene varios temas importantes. Primero, la coronación del rey. Conecta con la segunda venida, porque la segunda venida Él viene a ser el rey. Conecta con el casamiento con la novia. Se le llama también, óigame bien, el día escondido. Por eso la expresión en Mateo 25, el día y la hora, nadie la sabe. Eso es un fraseo de un lenguaje de la fiesta de Yom Teruah. ¿Por qué? Mire por qué. Porque se le conocía como el día y la hora nadie la sabe. Es una expresión idiomática que apuntaba a Yom Teruah. ¿Por qué? Porque cuando la luna estaba en el sol, en el firmamento, antes de convertirse en nueva, duraba 48 horas que no se veía en el cielo. Y esa fiesta era necesaria santificarla con 2 testigos. Esos 2 testigos podían ir de cualquier parte de Israel al Sanedrín, al tribunal de justicia más alto en Israel, para testificar que vieron en el cielo la luna. Y al durar esas 48 horas le denominaron de esa manera, el día y la hora nadie la sabe, por eso se le denomina a esa fiesta así. Cuando los 2 testigos entraban, los recibió una comisión extraordinaria, entraban al Sanedrín, cuando el Sanedrín los interrogaba, ellos testificaban que vieron la luna, entonces se paraba el nací o el padre, así que se llamaba al presidente del Sanedrín, el presidente, el que presidía, el padre le llamaba. Entonces él se paraba y anunciaba que la fiesta había que santificarla. Entonces tocaban trompeta y mandaban mensajeros en caballo para decirle a todas las provincias y a todos los lugares que ya la fiesta había comenzado. O sea, Pastor, ¿cuánto dura la temporada? Dame terminar con esto. ¿Cuánto dura esta temporada? Comienza antes de que caiga el día de Yom Teruah. Escúcheme bien. Ese tiempo de 40 días se le llama, son 40 días, ¿eh? ¿Por qué 40? Porque el 40 simboliza en la escritura, literalmente, algo que se está gestando para convertirse en algo nuevo. Por eso un niño dura 40 semanas en la barriga de su madre. Por eso cuando la gente se bautizaba en los mixbé, como se le llama, o batisteros, como nosotros los conocemos, le echaban 40 SA de agua. ¿Por qué tú crees que el pueblo de Israel duró 400 años esclavo? Que es un múltiplo de 40. ¿Por qué el pueblo de Israel duró 40 años en el desierto? Porque era un simbolismo de estar creando algo nuevo. De manera que Yom Teruah, que esos 40 días, que se le llaman los días de arrepentimiento, los días de Teshuvah, así le dicen los hebreos, comienza 30 días antes que caiga el día de Yom Teruah. Esos 30 días previos es un tiempo de preparación, de humillación, es un tiempo de introspección, es un tiempo de reparar relaciones, es un tiempo de entrar en comunión con Dios para ver qué cosas en tu vida tú tienes mal. Y en ese proceso de cada día se tocaba el shofar. Entonces, para que cuando llegara el día de Yom Teruah, tú estuvieras ya listo y preparado. Ya que Yom Teruah significa, al tocarse la trompeta, te está diciendo, mira tu vida, mira, te señalo, viene Yom Kippur, viene el día del juicio, arréglate con Dios, ven a cuenta, arregla tu vida con tu hermano, hiciste una promesa que no cumpliste, cumple, rezarse eso, dañaste a alguien, repáralo. ¿Me están entendiendo lo que estoy tratando de decir? Entonces, cuando caía el día, entonces ya Dios te recibía. Y el mandamiento de Yom Teruah, hay un rito que se hace, pero el mandamiento que usted tiene que observar es escuchar el sonido del shofar. Por eso sabemos que Él viene en esta temporada, como cuando Él nació en una fiesta. Él murió en una fiesta. El Espíritu Santo descendió en una fiesta y llenó a su congregación. Cuando Él resucitó y se presentó al Padre fue en una fiesta. Entonces, sabemos entonces que en una fiesta Él viene, sabemos entonces también que Él se casa con nosotros, con su pueblo, en una fiesta,
también, que es la fiesta de las cabañas. Primera fiesta, fiesta de Pascua. Segunda fiesta, panes y levadura. Tercera fiesta, primicias. Cuarta fiesta, Pentecostés. Quinta fiesta, trompeta. Sexta fiesta, Yom Kippur. Y séptima fiesta, cabañas. Dentro de cabañas hay otra fiesta adicional que es el octavo día, que se llama Shemini Atzeret, y también se le llama Simchat Torah, regocijo de la Torah. Esta es un aviso, arrepentimiento, y Yom Kippur, donde Dios juzga, es un símbolo del día del juicio. En Lucas 17, 35, 36, que dice, dos mujeres estarán moliendo juntas, una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Ese es uno de los versos que usan los que proponen el rapto, el más popular. ¿Acaso eso es lo que enseña ese texto? No, eso no enseña eso, ahí te verá. Los proponentes del rapto usan esta escritura para afirmar que los creyentes serán raptados de la tierra y los no creyentes serán dejados atrás. Cuando se examina el contexto, Jesús declara que la revelación del Hijo del Hombre será de la misma forma. Dice, así será. Él usa una similitud con los días de Noé y Lot. Cuando tú vas a los días de Noé y Lot, en los días de Noé, los que fueron tomados fueron los malvados. Y Noé y su familia fueron dejados. Igual en los días de Lot, los malvados fueron tomados y sus hijas fueron dejados atrás. Entonces, en la venida del Señor, los malvados son tomados y los justos serán dejados atrás para heredar la tierra. Porque eso es un patrón bíblico desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 37, 9, 11, 20, 27 dice, los que esperan en el Señor heredarán la tierra. El verso 11 dice, pero los mansos heredarán la tierra. Dice el verso 20, los impíos perecerán. El verso 29 dice, los justos heredarán la tierra. Lo mismo dice nuestro Señor en Mateo 25, cuando dice, benditos los mansos, porque de ellos recibirán la tierra por heredad. Amén, entonces el patrón bíblico es que los malvados son removidos y los justos permanecen. Amén, amén. Mateo 2 dice, Proverbios 2, 21, 20 dice, porque los rectos habitarán la tierra, mas los impíos serán cortados. Proverbios 10, 30 dice, el justo no será removido jamás, pero los impíos no heredarán la tierra. Isaías 13 dice, vengo a raer de ella a sus pecadores. Es por tanto también que el libro de Tesalonicenses 2:8 dice, matará con el espíritu de su boca y destruirá al inicuo con el resplandor de su venida. Por eso, cuando usted lee Lucas 17, usted puede ver claramente la similitud. Dice, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Igual que cuando en Sodoma dice, mas el día de Lot salió y llovió el fuego de azufre y lo destruyó a todos. La palabra para tomado en la Biblia es una palabra griega, que es la palabra griega paralambano, que literalmente significa en juicio o castigo. Y la palabra dejado es la palabra griega apheimi, que significa dejarlo libre, dejarlo escapar. Para modo de concluir este punto del rapto, yo creo que ya fue suficiente hay muchas cosas más que decir, pero esto ya es lo básico. La Biblia dice literalmente en el libro de Hebreo que hay dos venidas nada más. Hebreo 9:28, la Biblia dice, así también el Mesías fue ofrecido una sola vez, primera venida, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá. La palabra aparecerá ahí es una de las 6 palabras que en la Biblia se usa para hablar de venida. En la Biblia hay 6 palabras que se utilizan para venida. Una de ellas es esa. Esa es la palabra apocalipsis. Dice, por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan.